Ya está correcto, ahora sí. Oramos entonces. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo y también por los estudiantes que están presentes. Esperamos que los demás que falten se vayan uniendo también a esta última clase, esperando de tu amor, misericordia y también disposición de cada uno de ellos en esta tarea. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, dejamos aquí. Eh, el curso que hemos estado realizando tiene que ver con la iglesia en el Perú, ¿no? La iglesia en el Perú. Ha sido el relato y por supuesto hemos empezado con el aspecto religioso, ¿no? La religiosidad en el Perú, desde la antigüedad, ¿no? Hasta la parte de la colonia, a la parte de la independencia y el tiempo de la República, en donde ahí ya se ve el movimiento evangélico con más claridad o hay más presencia de la que pudiera haber tenido en otro tiempo. En realidad no hubo, ¿no? Presencia evangélica en la conquista ni tampoco en el virreinato, ¿no? Uno por la hegemonía española y por la prohibición de lo mismo, ¿no? España prohíbe el protestantismo en toda Latinoamérica y especialmente en el Perú, ya que Perú, digamos, fue el centro neurálgico de gobierno y de dominio de los españoles, ¿no? España tuvo su centro, el núcleo de América Latina en Perú, en el virreinato peruano, ¿no? Y podemos decir desde esa perspectiva que en la historia peruana tenemos hasta, digamos, tres momentos, ¿no? Tres a cuatro momentos. El primer momento sería las preculturas o las culturas precolombinas, ¿no? O culturas pre-incas, ¿no? Que luego fueron conquistados por los incas, ¿no? Y empezó la época del imperio incaico, ¿no? O del conocido Tahuantinsuyo, ¿no? Esta es la segunda etapa, es la más brillante en alguna manera, porque fue, digamos, la etapa digamos, de más fulgor en este territorio, ¿no? Los incas llegaron a expandir su dominio en todo el territorio dominado, ¿no? De Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia y parte de Brasil. Todo eso era lo que correspondía a la época de los incas, ¿no? Terminado eso, entonces viene la conquista y aparece el virreinato. En el virreinato peruano fue entonces el dominio de España, ¿no? Eh, Perú no fue una intendencia como Charcas, por ejemplo, ¿no? O de repente la intendencia ya en Buenos Aires. En Argentina no hubo virreinato, en Chile tampoco. Es en Perú que se da el dominio, ¿no? Y el centro de dominio de los españoles. Y se le llama virreinato, igual que el virreinato mexicano, el de México también, ¿no? Entonces ahí también los dos centros, digamos, importantes fueron México y Perú, ¿no? Los demás eran intendencias, en todo caso, que también dominaban, claro, los españoles, pero no llegaron a ser, digamos, de gran influencia como lo fue México y Perú. Después de eso viene la independencia, la república, se da inicio, y ahí y sí empieza en la presencia evangélica con Diego Thompson. Anteriormente en el virreinato, cuando estaba en todo su apogeo el Santo Oficio, es decir, la Santa Inquisición, dentro de los autos, de los autos, digamos, de juicio, ¿no? Los juicios que determinaron las sentencias de algunos presos que acusaban especialmente de ser
herejiarcas, le llaman, ¿no? Herejiarcas o herejes, ¿no? ¿Ya? Eran practicantes de la herejía protestante y otros, pues, se les acusaba de judíos o de judaizantes o de práctica de judíos y de la brujería, ¿no? Esos eran decimos, los delitos del que se acusaban y que cualquier vecino podía acusar a cualquiera, ¿no? Eso no había ni siquiera, digamos, evidencia, presentar evidencias o no, simplemente alguien acusa a alguien y lo ven sospechoso y simplemente adentro y tiene que confesar. Y algunos confesaban para que dejar de ser torturados, porque las torturas eran terribles, ¿no? Bueno, dentro de eso, uno de los primeros autos, le llamaban así, al- a la decisión, ¿no? Del juez de este tribunal, ¿no? Que me mandaba a la hoguera, a la horca, ¿no? Y especialmente a la hoguera, ¿no? Y bueno, ahí hay, uno de los primeros fue este, un francés, ¿no? Que era hugonote. De repente algunos no saben qué cosas los hugonotes. Los hugonotes vienen a ser el movimiento protestante francés, ¿no? De corte calvinista, que en 1560 por allá, o un poco más, de repente no recuerdo exactamente la fecha, eh, este, hubo tratado, buscaban un acuerdo con la corriente católica y con el Papa y con los príncipes. Y hubo un matrimonio que iba a sellar la unión de esto, pero en ese matrimonio hubo una emboscada y todos los hugonotes que habían sido invitados a esa boda, los asesinaron a todos, ¿no? ¿No? Los mataron. A eso se conoce como la noche de San Bartolomé, una matanza, ¿ya? Que el objetivo era desaparecer, ¿no? Al movimiento protestante en Francia, ¿no? Entonces, se da eso en la noche de San Bartolomé y este, a los 2, 3 días más o menos, el Papa celebra un Te Deum, una misa en acción de gracias por esta hazaña de haber eliminado, ¿no? A los herejes, ¿no? Entonces, ese fue el hecho. Bueno, este francés escapa, no sé si de ahí, de, de esta situación, pero él escapa a América, llega al Perú, ¿no? Llega al Callao y acá es apresado después y bueno, se pasa por loco. Esa era la idea, de alguna manera, pero obviamente lo condenan a muerte, ¿no? Ah, yo conta de frente. Y un Ah, personaje, Pachuco, quien está con William eso. también, ¿sabes? No, Pachuco de frente, no, va. De frente. Primero Hermano estaba William, Conchita suave, Rosero. hermano William. Vamos a ver cómo hacemos con William. Ya se fue. Y este personaje francés, hugonote, ¿no? Un calvinista hugonote, se llamaba Mateo Salat. Mateo Salat. Eh, Se hizo popular su nombre en castellano, Mateo Salado. Mateo Salado. Y Mateo Salado vivía a las afueras de la ciudad de Lima, lo que era los Biorros, que estaban afuera, muy afuera de Lima. Lima en esa época pues era solamente unas pocas cuadras y estaba encerrado por unos muros, ¿no? Unos muros que limitaban la ciudad. Y fuera de los muros ya está fuera de Lima, ¿no? Fuera de la ciudad. Entonces, él vivía así, fuera de eso. Eso está, el lugar es por Chacra Río, se llama, ¿no? En Breña, entre Breña y Pueblo Libre, ¿no? Ahí hay una huaca. Él vivía en esa huaca, ¿no? Y la huaca lleva el nombre
de este personaje, ¿no? La huaca se llama Mateo Salado, ¿no? Así que no muchos saben que ese Mateo Salado era un protestante, ¿no? Entonces tenemos ya, por lo menos en la ciudad, un, un monumento, digamos así, ¿no? Una huaca, que lleva el nombre de un personaje protestante, ¿no? Eso ni siquiera la Iglesia Católica lo ha tratado de quitar, ¿no? ¿No? Porque la Iglesia Católica perseguía, ¿no? A los protestantes, ¿no? Vía la Inquisición. Y luego, cuando desaparece la Inquisición, la misma Iglesia entonces se encarga digamos, de elegir sacerdotes que van a ir a hacer ese trabajo de, de irse contra lo que ellos llaman las sectas, ¿no? Con las sectas, ¿ya? Para tratar de destruir el trabajo que ellos tienen, ¿no? Bueno, eso es parte de la historia, ya no existe, pero ahora ya no nos llaman secta, ¿no? Ya tiene otra, otra connotación, ¿no? Pero ahí vamos, en todo caso, con respecto a esto, ¿no? Ya nuestro hermano César ya llegó. Muy bien. Está nuestro hermano César aquí. César Chávez. Vamos a ponerle tardanza. Alexi no ha venido todavía. Eh, a ver quién más está por acá. He visto a uno por aquí. Ah, sí, Pastor Alexi. Sánchez, Alexi buenas ya llegó. noches. Pastor, buenas noches. Presenta Alexis. Disculpe la tardanza. Ya, entonces Alexi ya llegó. Yo también, Juan Pastor William, César, pastor. acabo de entrar, Pastor, hermano César. César Chávez, Pastor, acabo de entrar recién. Y ya te puse. William Cabello no está y Luis Bobadilla tampoco está. Acá está el pastor, William Cabello. ¿Ah? Acá está William Cabello. Disculpa más bien por entrar con el audio. Pero no se escuchó bien. Estoy en la calle, pastor. Pero yo lo escucho perfectamente, pastor. Ya, no, sí que. Ah, William Cabello, William Cabello, ya. Está bien, ahora Hermano, sí. el hermano William dice que está en la calle, pero lo escucha perfectamente. Pablo Lezameta no está, ¿no? Y Aide tampoco, no está Aide. Siempre tenemos que orar por nuestra hermana por su salud, por su sanidad. Bueno, entonces estábamos en este comentario de inicio, haciendo un preámbulo de todo lo que a lo largo de la historia se ha ido dando, ¿no? Nos quedamos con Mateo Salado en la época de Virreinato, pero volvamos de nuevo a lo que decíamos, al inicio de la República, entonces está Tonso, ¿no? Y después de esto viene en el proceso, eh, él no viene como evangélico o como protestante o a hacer una misión directamente, pero sí su misión fue la educación y no dejó de lado la Biblia. La Biblia fue el elemento principal para la educación en los inicios de la República, ¿no? Y fue el texto de base para la educación peruana, ¿no? El texto base para los estudios con el sistema lancasteriano, ¿no? Que había tenido mucho éxito en Inglaterra, en los colegios que habían ellos desarrollado. Ese mismo sistema se dio aquí en el Perú, con una aceptación más o menos, no fue un éxito, porque Johnson tuvo que salir después, no tuvo mucho tiempo, no más de 2 años en nuestro país, 2, 3 años, y el sistema quedó a cargo del padre Navarrete y más adelante ya por el año 1851 Castilla hace su primera reforma educativa, ¿no? Después de esa reforma educativa de 1851, ha habido posiblemente algunas leyes de educación posteriormente en el siglo XX, pero una de las que se recuerda como una reforma es la reforma educativa
de la época militar, lo que se llamó la Revolución Peruana, ¿no? ¿No? El gobierno de la Revolución Peruana, que era dirigido por Juan Velasco Alvarado, ¿ya? Que algunos denostan de ese gobierno, ¿no? Eh, pero bueno, tuvo algunos elementos interesantes como esto de la reforma que lastimosamente no continuó y cuando vuelve Belaúnde, vuelve al sistema anterior que tenía, que sí había habido una ley, una formación nueva, renovando lo que había hecho Castilla, pero luego vino esta reforma y al final se vuelve al sistema anterior de Belaúnde. Después, la educación llega pues a colapsar en alguna manera, ¿no? Y a partir de 2004 se empieza todo un proceso de cambio dentro de la educación peruana, ¿no? ¿Ya? Y hoy día estamos en retroceso, ¿no? Eso también ha variado. Ya teníamos casi 20 años de producción, de desarrollo, y bueno, hay algunas cosas que posiblemente había que superar, pero hoy en la educación pues está en dificultades. Pero bueno, ese es un lado. Por otro lado, el asunto, digamos, de la fe, lo religioso fue desarrollándose y hemos estado hablando hasta cómo se manifiesta el movimiento evangélico. Primeramente, el movimiento que se conoce como de ideas liberales, ¿no? Los protestantes que vinieron aquí a comienzos, a finales del siglo XIX, o sea, en 1880, 70, por ahí. Ahí está Thompson, no, Thompson está en el 23. Está Pensotti, está Wook, está John Bray, está también el otro personaje también que era de la iglesia presbiteriana de Escocia, Carlos, bueno, ahorita no me acuerdo el apellido de él, pero dos personajes importantes, aquí lo tenemos, vamos a pasar por acá de nuevo, es eh, Juan o John Bright y el otro es Carlos, o están los Mackay también, que pues, Mackay viene después, ¿no? Con ideas también bastante abiertas. O sea, la primero que vino del mundo protestante, esta vez Bright, ¿no? John Bright está aquí nombrado. Y por aquí debe estar también el otro personaje, ¿no? Carlos Bright, ¿ya? Y el otro es, a ver, acá está, a ver, Book también, el metodista Book, ¿ya? Está acá Pensotti. Bueno, ya hemos bajado bastante, por aquí está. Ya. Y es el formador pues, de la IEP, ¿no? De la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Quien va a hacer su tarea, ¿no? Juntamente con Bray, ¿no? Aquí, aquí debe estar el nombre de ese personaje, ¿no? Acá tiene Charles Bray, es uno, ¿no? Raymond Clark era parte también de la misión de la Alianza, ¿no? Ahí está, Juan Rich, ese me estaba olvidando, Juan Rich. ¿Ya? Y Juan Rich es uno de los forjadores de la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Bien, entonces ellos fueron y tenían mente bastante abierta, dispuesta, lucharon por una nación con derechos, que siempre está la democracia, y también beneficios para la población, ¿no? Y también ser tratados digamos, en las mismas condiciones, todo, ¿no? Sin distinción de religión o de fe, ¿no? Como hasta ese momento lo era, ¿no? Porque el privilegio lo tenían los católicos y la gente o las personas protestantes eran mal vistos en nuestra tierra. Ya hemos visto inclusive no se podía enterrar
cementerios públicos a los protestantes, ¿no? Estaba prohibido. Pero luego viene entonces en 1914, por ahí más o menos, 15, eh, el cambio del artículo 5 de la Constitución de aquella época, donde la nación estaba dedicada a la Iglesia Católica. Ahora pues solamente se le reconoce pues digamos su intervención histórica en los inicios de la República, ¿ya? Pero ahora la ley añade de que el Estado no es confesional, es decir, no apoya ninguna religión, ¿no? ¿No? Sino que da libertad a todas, ¿no? Entonces, desde esa época tenemos libertad religiosa, que no le hemos dado un sentido real, sí, pero desde esa época ya había. Y esto se consigue por estas ideas, digamos, de corte liberal. Y de paso, las ideas liberales de esa época no nos estamos refiriendo a los liberales de hoy día, a los que llaman liberales o libertarios, que en realidad son gente que más bien está buscando retroceso, ¿no? ¿No? En cuanto a derechos y todo eso. En esa época, los liberales sí estaban pensando en naciones libres y también con una práctica del derecho para todos, ¿no? ¿No? Donde el reconocimiento de la ciudadanía, ¿no? Del hecho jurídico y todo eso, ¿no? Que del lado que ahora llaman, que se llaman, ¿no? Liberales o libertarios, en realidad ellos tratan de romper todo aquello que pueda ser considerado beneficios, ¿no? Entonces eso se quita, ¿no? Por ejemplo, vacaciones para los obreros o el aspecto de los sueldos o las vacaciones o derecho a salud, seguro, todo ese tipo de cosas están en juego. Y muchas naciones que tienen este tipo de corte están tratando de quitar todo eso porque eso no es, son cargas, ¿no? Dice, de la ganancia que tienen las empresas. Entonces, es una pérdida para ellos. En cambio, estos liberales de los que los protestantes se apoyaban estaban a favor de leyes laborales, nosotros de buenas leyes de seguro, del voto popular, del voto a la mujer que se da ya a mediados o un poquito más allá de mediados del siglo XX, ¿no? Aparece la mujer votando, antes no era reconocida, ¿no? Entonces, muchos de estos misioneros importantes luchaban con respecto a esto. Este es un elemento que muy poco se dice, pero es en lo que también estaban haciendo en su labor, ¿no? Y Mackay es un ejemplo, ¿no? Porque Mackay sí se dedicó a tener un contacto con los políticos de influencia de esa época, ¿no? De tres políticos específicamente y de los que dejaron pensamiento dentro de la política peruana, ¿no? José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés Belaúnde, no el de ahora, creo que es sobrino, no sé, o nieto o algo por ahí, no, sobrino, nieto, no, este es otro, es un pensador, ¿no? Y Víctor Raúl Aya La Torre, ¿no? Él estuvo en contacto con estos tres pensadores que han dejado hasta documentos que dan su propuesta, ¿no? Acerca del Perú, ¿no? Por ejemplo, el José Carlos Mariátegui con sus los 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? Que en alguna manera todavía tiene vigencia. El otro caso es de Belaúnde, que hablaba de la realidad peruana, ¿no? Y del peruanismo, ¿no? ¿No? Y hay a la Torre con su antiimperialismo y el APRA, ¿no? Y el espacio-tiempo histórico, ¿no? Todo eso que él proponía de esos argumentos. Era la época en que había bases o pensamientos, ¿no? Bien estructurados. Hoy día ya no tenemos eso dentro de la política, ¿no?
Entonces, Thompson estuvo con ellos, ¿no? Y Thompson por eso tuvo que huir también de paso. Perdón, Thompson, estoy hablando. Mackay, ¿no? Jonah Mackay estuvo con ellos, fue profesor de la San Marco, los tuvo de alumnos, y por lo menos a dos de ellos, ¿no? Porque entiendo que Mariátegui fue un autodidacta, ¿no? En el caso de Mackay, pues él tuvo que huir porque lo comenzaron a perseguir, ¿no? Pensando que él apoyaba ciertas ideas políticas ahí, se fue a Colombia y a México, ¿no? Eh, pero hizo una labor muy interesante también, ¿no? Misión educativa especialmente, ¿no? Y está el Colegio San Andrés como evidencia de eso. Y el movimiento presbiteriano de aquella época que se fue desarrollando en las iglesias que hoy día hay dentro del lado presbiteriano más tradicional, ¿no? Bueno, llegando a este aspecto que es importante también, ¿no? Se dan cuenta en este aspecto de la misión también está ligada a la realidad nacional, ¿no? ¿No? No solamente el lado del aspecto espiritual o religioso, que muchas veces que es de nuestro interés de paso, pero si no miramos también los aspectos que están ligados a las inquietudes sociales que había en esa época y a las situaciones que se estaban pasando, entonces no podemos saber el perfil o cuál fue, digamos, la resultante o la participación de estos personajes protestantes en medio de nuestra sociedad peruana, ¿no? Más adelante la iglesia deja y las misiones dejan de ser, digamos, de corte liberal o de ideas más progresistas que venían de Europa. Comienzan a venir los misioneros americanos que vienen con otra concepción y con otra visión de vida, ¿no? Ellos proponen un evangelio alejado de los conflictos sociales o de la participación social y dejan de lado, digamos, la participación política. Y en algunos casos era prohibido eso, ¿no? Eh, Prohibido hacer, digamos, acción política. Hoy no, hoy día parece que es al revés. Hay mucha participación evangélica y muy fuerte de movimientos completos, ¿no? Que están metidos en política, pero que en esa época de los misioneros, ellos vinieron con ese pensamiento dualista, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Las cosas mundanas y las cosas espirituales, por un lado. Y entonces, lo mundano era preocuparse por las tareas de la sociedad, de la familia, del trabajo, ¿no? Había la idea de no mover nada y que todas las cosas como están es porque Dios lo quería así, ¿no? Entonces, ese pensamiento comenzó a inundar las iglesias y a formar iglesias de ese tipo que hasta ahora en alguna manera tenemos, ¿no? Eh, y lo que ha llegado de esa misma concesión de iglesias conservadoras, es que hoy día están haciendo también participación política, como digo, ¿no? Y bien fuerte, bien metido, ¿no? El caso, por ejemplo, que se nota eso en Estados Unidos, ¿no? Toda la derecha evangélica, ¿no? Conservadora, ¿no? Que está por una opción, ¿no? Muy abierta, muy fuerte, y que está pase por le llaman la mayoría moral, ¿no? Que está ya hace muchos años ahí, ¿no? Creo que de la época de Reagan me parece que está. Entonces hay esa, no sé si evolución o involución, ¿no? De las ideas en donde la iglesia no participaba, pero que ahora está más comprometida en estas cosas. Uno lo está haciendo porque dicen que los valores cristianos se han ido perdiendo, entonces quieren participar en todo esto para que en esos espacios se pueda capturar de nuevo para seguir con las tradiciones cristianas, ¿no? Eso por lo menos en Estados Unidos y en nuestro territorio es también de alguna manera este, afianzar ese lado también. Yo no lo veo así porque no es necesario, creo que mezclar una cosa con otra, aunque
aunque lo social, lo político también es necesario y eso como ciudadanos lo debemos hacer. Ahí, eh, de todos modos, estamos comprometidos porque ya con el hecho de votar es una participación social, ¿no? Que de paso esta vez parece que ya la votación no va a valer. En fin, eso es otro detalle, ahí no me lo dejo. En el asunto, ahora, volviendo a ese panorama que hay hoy día, ¿no? De lo complejo que está y sobre todo en la participación digamos, de lo que se llaman políticas públicas, ¿no? En las naciones ya, donde eh, se participa de esas políticas públicas para defender algunas posturas cristianas, ¿no? El asunto del aborto, el asunto del matrimonio igualitario, ¿no? El asunto de identidad, lo que se conoce como ideología de género y todo ese aspecto, ¿no? Que son luchas de algunos movimientos que son más directos, ¿no? Y que no dicen que lo hacen en nombre de la iglesia, pero que son producidas por gente de la iglesia y movimientos directos, ¿no? Está el caso de, como dice, cuando te metas, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y hay movimientos radicales también, ¿no? Radicales eh, y que hacen cosas bastante extrañas, ¿no? Y que son gente religiosa también, ¿no? Gente de iglesia, por lo menos se pretende decir que son de iglesia y extremas, ¿no? Son de ideas extremas y van y hacen bulla, botan basura, digamos, ante a gente que los ve como opositores o que no los ven dentro de la línea que ellos proponen, ¿no? Bueno, ese es uno de los efectos que estamos teniendo hoy día y las mezclas que hay dentro del mundo evangélico. Y también, por otro lado, también lo relativo que es también decir evangélico, ¿no? Antes podíamos mencionar al evangélico y había una característica particular. Hoy día, como que se ha gaseado esa característica, ¿no? Y vamos a encontrar evangélicos de, con unas características extremas, otros más conservadores, otros más liberales, otros más progresistas, en fin, y otros más bíblicos, otros más buscando la sana doctrina. La mayoría, sí, dice tomando la verdad o proponiendo, ¿no? Que están en la verdad, se supone de acuerdo a los estatutos y las confesiones de fe que cada uno tiene. Ya eso es otro elemento, pero eh, hay conductas también que de alguna manera también les dicen la fe, ¿no? Entonces eso también es otro elemento para estudiar y que deberíamos tener. Eh, Creo que no hemos hecho ningún deslinde con respecto a ciertos movimientos de este tipo que usan el nombre evangélico, pero que no son realmente o que no dan características o no dan muestran fruto de ser evangélicos, ¿no? Entonces ahora eso estaría interesante poder hacerlo, pero bueno, no hay por el momento eh, esa carga, ¿ya? Pero de hecho vivimos en un mundo evangélico atomizado, ¿no? Entonces esto que hemos presentado es solamente un perfil en todo caso, pero no es todo el perfil, o sea, hoy día analizar el movimiento evangélico, el espectro evangélico es bastante complicado, ¿no? Habría que hablar de este tipo de cosas que le estoy hablando en este momento, que no lo mencioné a lo largo de toda la clase, no lo he mencionado, pero como estamos ya al último y estamos tratando de hacer un análisis y reflexión, ahí tenemos que trabajar estas cosas, ¿no? Am, Ahora, se añade más todavía aquello que tiene que ver con, ya creo que hemos hablado de las iglesias carismáticas al final, y de las iglesias apostólicas también, ¿no? Que son las que son la de movimiento más fuerte hoy día. Eh, eh, Aquí está, ¿no? Las iglesias apostólicas, ¿no? Que son de este corte, o sea, las apostólicas y las carismáticas.
hacen labor política, ¿no? Por ejemplo, del movimiento digamos, la red, creo que se llama Iglesia Carismática Internacional, ¿no? Y también de la Iglesia Agua Viva. Creo que no puse aquí Agua Viva, estaba por acá. Sí, debe estar por aquí Agua Viva. Acá está, ¿no? Agua Viva, Agua Viva. Eh, Agua Viva, en periodos anteriores, eh, tuvo la oportunidad de tener una representante en el Congreso, ¿no? La pastora, eh, a ver, no creo que no fue pastora, no recuerdo ahorita el nombre, no sé si era pastora o miembro de Agua Viva, pero ella era una de las representantes de la época de Solidaridad, creo que estaba. Eh, Me parece que por ahí caló ella, ¿no? Estuvo en varios partidos políticos. Luego postuló de nuevo y ya no, seguramente una vez estuvo en el Congreso. El nombre de ella se me va también, ¿no? Porque no es Marta Hornet, ¿no? Creo que no recuerdo si es ella o la misma esposa del pastor, no recuerdo. Imitó el caso de este pastor colombiano, carismático también, ¿no? Soy de castellano, que su esposa llegó a ser congresista en Colombia, ¿no? Y también fue embajador en Brasil y tuvo buenos cargos políticos tuvo en su tiempo, ¿no? Entonces, de Bolívar tuvimos ese personaje, ¿no? En el caso de la Iglesia Bíblica de Manuel, ahí tuvimos a nuestro hermano, el pastor este, Humberto Lai, ¿no? Que llegó a ser también congresista en unos años atrás, ¿no? Así que hay personajes ahí y por supuesto también hay asesores, hay gente que ha ido postulando, algunos han postulado varias veces y nunca han entrado, algunos llegaron a estar como representantes del Parlamento andino o postularon también para el Parlamento andino, en fin. De este lado siempre ha habido la participación política últimamente, ¿no? Más abierta, ¿no? También el del Movimiento Misionero Mundial, que también está de alguna manera ligado a esas ideas. En cuanto a las iglesias apostólicas, ¿no? Desde los 90 ha estado soplando una vez el viento del Espíritu Santo, ¿no? Si hablamos del pentecostalismo como el movimiento del Espíritu Santo, el carismatismo también, ahora la novedad es que lo apostólico es un mover que viene del Espíritu, dice uno, ¿no? Es un cambio de la iglesia evangélica, ¿no? De sus formas antiguas y tradicionales, ¿ya? eh, y son movimientos con mucha fuerza, ¿no? Muy discutidos, pero están ahí ligados, ¿no? A la tarea la característica, ¿no? De lo apostólico y lo profético, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de restauración, la restauración de todas las cosas. Una oleada final preparando la venida del Señor según esta propuesta, que se inició más o menos por los años 70 o 80, ¿no? Con lo que sea la cura de almas, y después de los 90 la restauración de la alabanza, luego la restauración de todas las cosas, la restauración de los ministerios, ¿no? La implantación del ministerio quíntuple, ¿no? Y también, claro, el evento de la venida del Señor, pero que ahora ha dejado de ser de lado, o sea, dejado de lado de alguna manera, porque para ellos ahora este movimiento apostólico profético aspira al reino de Dios, y al reino de Dios lo han, eh, digamos, como lo han analizado o lo analizan lo toman como el aspecto material, ¿no? La economía, el dinero, ¿no? El tener y poseer. Entonces ahí viene el aspecto de la prosperidad, ¿no? Unido a eso. Que también esto viene de las iglesias de bíblicas de fe, las iglesias bíblicas de fe que se formaron con estos personajes Kenneth Copeland y Kenneth Hagin, ¿no? Son los formadores en alguna manera, y también David Duplessis, que es el otro,
que ya está, digamos, fuera de ruta ahora, pero que tuvo una fuerza, un dominio, ¿no? Y también, por supuesto, hizo mucho uso de la televisión, de los medios de comunicación, en donde tuvieron su momento, ¿no? La iglesia electrónica. Pero por asuntos éticos y morales, pues su movimiento se vino abajo también, ¿no? Y algunos de estos también ya no están en camino, ¿no? Lo de Copland sí, porque de alguna manera siguió estas líneas de lo que se llama las iglesias bíblicas de fe, ¿no? O de la palabra, ¿no? La palabra de fe, ¿no? De estos que han llevado ahora a plantear la idea de que el creyente tiene que decretar, profetizar, declarar, ¿no? ¿Ya? Y asumir la palabra, ¿no? ¿No? Entonces tú das la palabra y la palabra dada ya tiene poder, ¿no? ¿No? Pero tú tienes que soltar la palabra, ¿no? Entonces tú di la palabra y entonces el poder corre, ¿no? Y de esa manera dice, el creyente tiene esa capacidad porque Dios nos ha dado poder, ¿no? Eso es unos elementos que están hoy día fuertemente en estas iglesias. De paso, la característica de ellos es no dicen Dios te bendiga, sino te dicen bendecido, bendecido, ¿no? Dice, no, ya no es un deseo que de bendición, sino que ya eres bendecido, por lo tanto, debes decir bendecido, ¿no? Eso, bueno, es un detalle aparentemente inocuo, sencillo, que no implica nada, pero es una característica. Pero lo otro sí, ¿no? Esa idea de declarar, de profetizar, de decretar, ¿no? Al modo de Dios, ¿no? Eso creo que va contra la enseñanza bíblica, ¿no? Porque Dios es el que da sus decretos, es el que declara, Él es el que da palabra, ¿no? Por eso que en el Antiguo Testamento cuando apareció una profecía, dice profecía de Yahvé, porque es de Él, no es del profeta. El profeta lo anuncia, pero es palabra de Dios, ¿no? En las versiones católicas y algunas versiones antiguas aparece la palabra oráculo, ¿no? Oráculo de Yahvé, o sea, profecía de Yahvé, ¿no? Palabra de Dios, también es la misma figura. Palabra de Yahvé, palabra de Dios. Es la declaratoria de Dios, que Dios la da y que el profeta lo proclama, ¿no? Eh, ese elemento que había en el Antiguo Testamento hoy día, de una manera así criolla, popular, se trata de, no se trata de inventar, ya está metida en las iglesias ya, esa idea del decreto, de la proclama, de profetizar, ¿no? Se ha hecho muy popular hoy día y hay muchos creyentes que dicen eso, ¿no? Por ejemplo, te dicen así, no, mira, estás enfermo, no digas que estás enfermo, ¿no? Decreta que ya estás sano, ¿no? O profetiza que estás sano, ¿no? Entonces tienes que hablar de forma positiva, ¿no? No digas estoy enfermo, dices, no, ya estoy sano, ¿no? ¿No? Y la palabra operará, eso, ¿no? Pero no es tan fácil ese asunto también, ¿no? No es tan fácil, no es así tampoco eso. Eh, Podemos sí en fe decir soy sano, puede ser, pero eso no quiere decir que en el acto ya lo eres, ¿no? O el acto ya se realizó, eso es otra cosa. Y eso está dentro de la posibilidad del propósito de Dios y de la soberanía de Dios también, ¿no? Bueno, esos dos elementos, quizás ahí habíamos que dialogar de repente con estos asuntos, ¿no? Pero es lo que tenemos hoy día, ¿no? Y que está muy en boga en las iglesias, ¿no? A partir de la alabanza, ¿no? Que eso sí triunfó y a la mayoría de las iglesias las alabanzas son de ese tipo, ¿no? De ese que se vino de la época de la restauración y que hizo cambiar todo el proceso de la liturgia cristiana, ¿no? Y hoy día la tenemos inclusive en nuestras iglesias, las iglesias presbiterianas, que básicamente cantan himnos, ¿no? Himnos y coros o salmos
¿no? Hoy se hacen coros o alabanzas al estilo de los movimientos de restauración, ¿no? Se cantan canciones de Hillsong, por ejemplo, en una iglesia que hoy día pues está capa caída en un sentido, ¿no? Ya no tiene la misma fuerza de antes, porque se invitó falsas doctrinas y falsas prácticas y todo eso, ¿no? Y especialmente en el movimiento de la música, de la alabanza, ¿no? Bueno, pero se dan estos tipos de cantos en nuestras iglesias, ¿no? Bueno, no sé si esto es por estar actualizados, pero o sea, no estoy diciendo tampoco, ni estoy asumiendo que no deberíamos renovar nuestras alabanzas. Sí, creo que hay necesidad de hacerlas, pero siempre con un análisis bíblico, eh, viendo si hay una enseñanza bíblica, una verdad bíblica que se está expresando en las letras y que eso va a servir. Al estilo de lo que hacía Lutero, ¿no? Porque Lutero decía que con los cánticos también se está enseñando, ¿no? Se está, porque declaramos doctrina, porque declaramos las verdades de Dios, ¿no? Es una manera didáctica, decía, de aprender también, ¿no? Bueno, este mover, las iglesias de este mover, de hace más o menos 40 años o un poco más, ¿no? Han experimentado el surgimiento de un movimiento de la restauración de las cosas que trajo muchas novedades a la iglesia y que se canalizó por las iglesias independientes y en especial las de orientación carismática, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, el Avivamiento Emanuel del Perú, ¿no? La iglesia Avivamiento Emanuel del Perú era una iglesia pentecostal, pero era iglesia pentecostal, pentecostal, ¿no? De esas iglesias donde oran, expresan a gritos las oraciones, se expresan mucho, se mueven, tiemblan, saltan, brincan, profetizan, tenían visiones, ¿no? En cultos había eso, ¿no? ¿No? Podía estar presente en esos cultos, ¿no? Entonces, hermanos que tenían una visión lo contaban, otros profetizaban, habían, hablaban en lenguas, otros interpretaban y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese era el mover que tenían, ¿no? Y un mover muy fuerte. Inclusive esta iglesia pertenece a una época que tiene que ver con fines casi de la década del 70, eh, de iglesias que dicen que Dios les había hablado y que Dios había hecho pacto con ellos, ¿no? Ah, hay varios movimientos de ese tipo, pero uno de ellos sería el movimiento peruano Emanuel, ¿no? El movimiento peruano Emanuel. Acá le he puesto avivamiento Emanuel, pero es avivamiento peruano Emanuel. Eh, y entonces es una iglesia del modelo de características, iglesias del pacto. No del pacto como nosotros lo tomamos, ¿no? La teología del pacto, no. Sino ellos decían que eran iglesias del pacto porque en un momento determinado Dios les habló a ellos, ¿no? Y les indicó que formaran una iglesia o un movimiento nuevo, ¿no? Y entonces ese momento en que Dios les habla, dice Dios hace un pacto con ellos y celebran ese pacto. Y por ejemplo, el caso de Gabriel Montemanuel es en octubre, la fiesta del pacto, ¿no? Para ellos, porque esa vez Dios habló y así se formó ese movimiento. Pero curiosamente eso después con los años, cuando viene el movimiento apostólico, entonces uno de los que había sido dirigente o su presidente, ¿no? El presidente de la denominación, que de paso está en Chimbote, Trujillo, esa es la zona que tenían de fuerza. Este pastor que tenía su iglesia en Lima, que más o menos tiene una iglesia relativamente grande en la carretera, en la Panamericana Norte, por San Diego, por ahí. Este, Ahora él, por un permiso especial de este movimiento de avivamiento Perón Emanuel, este, él le ha puesto a su iglesia, a la iglesia que él formó, se llama Iglesia Apostólica Emmanuel, ¿no? O sea que él asumió la concesión del apostolado, ¿no? Y le ha puesto ese nombre, ¿no? Iglesia Apostólica Emmanuel.
Lo que no sé, no he indagado esta parte, si es que la iglesia Avivamiento Perón Emanuel eh, finalmente cambió el nombre a Iglesia Apostólica Emanuel. No sé si es lo mismo. En todo caso, sí supe que este era el nombre que le había puesto este hermano y que con permiso de la denominación trabajaba de esa manera, ¿no? Entonces está ligado a ese movimiento al mismo tiempo apostólico, ¿no? Bueno, y él es miembro de paso de la directiva de UNICEF, es parte de, no sé si es vocal, secretario, no sé qué es, ¿no? Pero ahí tienen un cargo dentro de UNICEF, la Unión Nacional de Iglesias Cristianas. Muy bien. Entonces, en cuanto a este aspecto también, eh, hubo también los que influenciaron mucho en esto o que de alguna manera abonaron esto, es el caso de la presencia del predicador Morris Cerulo, con sus escuelas de ministerios de los años 70 y 80, ¿no? ¿No? Las escuelas de ministerios, que invadió el mundo con la concepción de que la iglesia estaba en guerra espiritual. Ese es otro elemento importante, ¿no? La guerra espiritual, ¿no? Promovió su gran ejército de siervos para ganar la guerra. Se empezó a hablar de la unción, ¿no? Hoy día es muy popular este asunto de la unción, ¿no? La unción y los líderes o pastores, predicadores, que son los que tienen la unción, ¿no? Tergiversando el elemento de que la unción está al creyente, ¿no? Todo creyente tiene la unción de Cristo. Somos ungidos ante todo. No, no es que hay ungidos especiales, ¿no? Sino que la iglesia es la iglesia de los ungidos, ¿no? Eso en el sentido teológico, estamos hablando de bíblico, ¿no? Somos la iglesia de los ungidos. En cambio, esta concepción plantea que el ungido es un líder especial, un líder que tiene un poder, una capacidad especial de parte de Dios, ¿ya? Y que tiene que repartir a los demás. Es decir, los demás están sujetos a él y le deben pleitesía, le deben de obediencia, ¿no? Y sujeción, ¿no? De ahí se habla de la cobertura, ¿no? Se habla inclusive de la paternidad espiritual, ¿no? Y de ser padre de la iglesia, ¿no? Y la iglesia viene a ser los hijos, ¿no? Es un concepto que se ha manejado en ese sentido. Bueno, también influenció el evangelista Benny Hinn, ¿no? Benny Hinn, que ya mencioné, creo aquí que nadie lo conocía en la época en que vino a Perú. Hizo una campaña en el Estadio Surquillo, ¿no? 2, 3 días que estuvo ahí, ¿no? Con el movimiento carismático de esa época, ¿no? Él provee grandes reuniones de sanidad y milagros con unción, inspirado en la gran líder carismática americana Catherine Kuhlman, ¿no? Catherine Kuhlman es lo que vendría a ser, pues, a ver, Eliseo, ¿no? En su época, ¿no? ¿No? O Elías, más o menos por ahí. Es de este, esta categoría que le ponen ahí, ¿no? Una mujer con mucho poder, con mucha unción. De esta tendencia aparecieron las iglesias de fe que afirmaran que era el tiempo de la restauración de la palabra, que no era más que el uso de la Biblia como un dominio del hombre, obligando a Dios a hacer aquello que el hombre declaraba o confesaba de la palabra en forma literal. Eso se ha convertido en lo que ya les mencioné, ¿no? Declarar, confesar, decretar, profetizar, ¿no? Profetizar la palabra. Ujú. Ah, Leo dice, la amiga del Espíritu Santo. Sí, algo así le dice, ¿no? Hay gente pues, que en su bibliografía dice muchas cosas, en su biografía, perdón, y también hay otros que denostan de ella, ¿no? Por algunas cosas de su situación, digamos, personal o de vida, ¿no? En otros lugares comenzó a practicarse la sanidad interior, que decimos que eso fue el comienzo, pero que quedó también, ¿no? Y que viene a ser precursora de la sanidad del alma. Muchos de estos movimientos que se nuclearon en Centroamérica comenzaron a exportar sus enseñanzas a las iglesias con la consigna de Dios está restaurando su iglesia, ¿no? Pero en los últimos años, especialmente en los Estados Unidos, se ha levantado un movimiento de restauración de la iglesia
que sostiene la vigencia del ministerio apostólico, diciendo que se trata de una revelación a puertas de la segunda venida de Cristo, algo así como una revelación especial de última hora. Y esto, aquí hay un apóstol de ellos, ¿no? Que se hizo muy popular, ¿no? Ronnie Chávez, ¿no? Ronnie Chávez. Lo interesante hoy día ahora, estos movimientos apostólicos ya no hablan de la segunda venida de Cristo. Ya dicen, no, ya no hay necesidad de hablar de la venida de Cristo, ya no necesitamos eso, ¿no? Ni tampoco pedir al Señor que venga a su reino, ya el reino está aquí, dice, ¿no? No hay que esperar el reino arriba, acá ya lo tenemos. Y el reino en términos económicos, ¿no? De dinero. Entonces, el creyente tiene que ser próspero, el creyente debe tener riqueza, debe vivir en éxito, debe vivir de lo mejor, ¿no? Porque es un bendecido, ¿no? Si tú no tienes estas cosas, entonces estás condenado, estás en pecado y la pobreza es maldición, según el concepto de ellos, ¿no? Muchos de nuestros hermanos entonces estarían pues en pecado, en condenación porque son pobres, ¿no? Eso no es, y muchos de nosotros posiblemente también estaremos en esa línea, ¿no? Pero de acuerdo a ese pensamiento, ¿no? Eh, pero no es así, pues la Biblia no condena al pobre, más bien hay una lucha por el pobre, más bien, ¿no? Para su reivindicación. Eso se ve en el Evangelio de Lucas. Bueno, líderes o dirigentes destacados de iglesias pentecostales e incluso de iglesias históricas con sed de renovación y avivamiento están aceptando la restauración del ministerio apostólico. Eso se ha dado, inclusive de varios pastores en iglesias donde los pastores comenzaron a hacer estas prácticas y han tenido que salir de sus iglesias, ¿no? Esto ha afectado inclusive sus denominaciones y las ha llevado a cambiar la nomenclatura de su liderazgo. Pues algunos líderes de ser presidentes nacionales, ¿no? Estructura democrática congregacional, a obispos presidentes, adoptando una estructura episcopal, ¿sí? Se conoce como obispos ahí. Ahora están pasando de obispo presidente a apóstoles, ¿no? Apóstoles. En otros casos, muchos pastores que son ungidos por su iglesia u otro apóstol para apóstoles llegan a ser autoridad incuestionable sobre ellos y sobre las iglesias. Hay que recordar que un apóstol está sujeto a su iglesia y es enviado con la cobertura de ella e informa sobre su labor. Así lo vemos en la tarea de Antioquía, ¿no? Hechos 13, 1, 3 y 14, 27. La cobertura es la iglesia y no los apóstoles o profetas. Estos son parte del ministerio para la edificación de los santos. Eso según la Biblia. Pero según estos movimientos, el apóstol y el profeta son los ungidos, los que están unidos a Dios y tienen la última palabra. Y lo que dicen son palabras de Dios. Y por lo tanto, la iglesia tiene que estar cubierta, ¿no? Y tiene que tener una cubierta apostólica, dicen ellos, ¿no? Tiene que tener el manto apostólico, ¿no? Eh, y de paso el apóstol, en este caso, no rinde cuentas de nada a la iglesia. Lo que él hace, lo hace de sí mismo, ¿no? Y tampoco se le puede cuestionar, ¿no? Porque aplican eso de que no debe, no ven tocar a los ungidos, ¿no? De Dios, ¿no? En fin, eso es ese tipo de prácticas que están un poco jaladas de los cabellos, pero ahí está. Como una característica de estos tiempos, vemos que la tendencia del movimiento cristiano es el desarrollo o crecimiento, no de las denominaciones u organizaciones formales. La Iglesia también sufre la crisis de las instituciones en Latinoamérica. Estamos metidos también en ese aspecto. Eh, Muchas de estas forman una continuidad del cristianismo que han surgido las iglesias, grupos independientes que están desarrollando y dando la pauta o dirección a seguir. Y se supone que estos con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entre comillas, deberíamos decir eso, ¿no? El cual usa la estrategia que más se adecua a los tiempos y a los propósitos de Dios. Por esto mismo se ha dicho que la alternativa de estos tiempos postmodernos son las iglesias independientes, fenómeno que se da en toda Latinoamérica y también en otros lugares del mundo. Bueno, estos movimientos me parece que están en formación o que están en desarrollo y que seguramente en algún momento van a definir qué cosas son,
con el tiempo se determinará el rumbo de cómo va a ser la iglesia en el futuro también, ¿no? Porque el aspecto de las denominaciones hoy también, a pesar de todo, persiste, sí, pero tenemos un tiempo en que eh, hay también las denominaciones han tenido su crisis, ¿no? Por ejemplo, hace poco, nomás, hace 2 o 3 días, la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos ha tenido su asamblea y ha determinado ahí el rumbo a seguir, pero eso va a llevar, las decisiones que han tomado, va a llevar al rompimiento también, ¿no? De sus iglesias y que muchos van a salir también, ¿no? Entonces, ahí hay una crisis en esa denominación, ¿no? Porque ellos están siguiendo la línea esta de LGTBIQ y más y no sé cuánto, ¿no? Entonces, este es un reto, ¿no? De paso, hay que decir, y que yo lo he mencionado, que el siglo XX fue el siglo de las denominaciones. En el siglo XIX no había ese concepto de denominación. En el siglo XX se afirmó el concepto de denominaciones. El siglo XXI, las denominaciones pasan al siglo XXI, pero muy debilitadas. Y comienzan a haber iglesias con otro estilo, con otro movimiento, con otros perfiles, ¿no? Estas no están definidas completamente y no sabemos qué va a haber a futuro, ¿no? Esto es parte del proceso porque también la sociedad está en esto, esta sociedad posmoderna, que no se ha definido, o quizás es el tiempo de la indefinición también, ¿no? Porque como todo es relativo hoy día, ¿no? El mundo relativo ha triunfado, ¿no? Y es posible que esa sea la línea a seguir en algún momento, o cuál es el perfil que la iglesia va finalmente a tomar, o de repente si va a asumir un perfil que no sea relativo, sino que sea, digamos, como una propuesta eh, este, contraria a esa posición, ¿no? De tanto relativismo que tenemos en el mundo. Bueno, la Iglesia Independiente debe ser de alerta para todas las iglesias evangélicas porque le cambian el rostro a la iglesia para seguir en la misión que Dios les ha dado, siendo guiados por el Espíritu Santo, pero cuidando que alguna cosa extraña haga mella en la vida de la iglesia y la lleve tras propósitos que Dios no le ha marcado. Debemos buscar un avivamiento para ser más eficaces con la proclamación del Evangelio al mundo y dar evidencias del poder de Dios que cambia vidas. La iglesia necesita una renovación para que ésta se fortalezca y sea una iglesia madura y con propósito para realizar la tarea en el mundo. La gran misión de Dios es presentar a todo hombre a Jesucristo. Esa es la verdadera alternativa para todos los tiempos. Eso no ha cambiado. Por lo menos este es el elemento importante que debemos tomar en cuenta. Ya lo decía Habacuc, ¿no? Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Y si hay algo lo suficientemente poderoso para cambiar una nación, es un avivamiento. Lo hemos visto en los avivamientos modernos en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros lugares. Pero, ¿qué es esto? Es un avivamiento, el avivamiento revitaliza, trae autoridad, alista, entrena, llena de poder, trae arrepentimiento, hambre por la presencia de Dios, trae fuego en el corazón, pasión, convicción y disposición para ser usado por Dios, ¿no? Ahí está la época de los movimientos de las misiones, ¿no? En Europa y todo lo que sucedió después en Escocia, en Inglaterra, ¿no? Como modelo. El despertar a la palabra de Dios produce avivamiento. Lo vemos en el caso de rey Josías, al encontrar la Torá, la ley. Segunda de Crónicas 34, 6, 28 y Segunda de Reyes 22, 3, 20. A partir del descubrimiento del libro de la ley, provocó una reforma religiosa que impactó la sociedad y la nación. Fíjense que esa reforma se hizo con la palabra, ¿no? Del descubrimiento del libro de la ley. O sea, el abrir la Biblia, ¿no? Eso produce. Lo hizo Agustín, lo hizo Calvino, lo hizo Barr y otros hombres que
renovaron el pensamiento, ¿no? Basados en la palabra. El caso de estas lo lleva a la reconstrucción del pueblo, la restauración de la nación con la vuelta al libro de la ley, Nehemías 8. Se dan cuenta de estos dos ejemplos, el caso de Josías y el de Esdras, está en medio de cosa, el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios descubierta y, escuchada y dada a conocer, es la que produce avivamiento. Bueno, aquí tenemos nosotros esta figura, esto lo saqué del video que ustedes vieron el otro día, del movimiento de santidad, que es parte del avivamiento, ¿no? O una línea, ¿no? Que después se convierte en la línea evangélica, ¿no? El avivamiento wesleyano que mencionamos, ¿no? Es una figura también que nos trajo las características evangélicas, ¿no? La aplicación de la ley libre, la evangelización y organización celular, la promoción y formación de predicadores, la capacitación misionera, la renovación de la alabanza, el desarrollo de un ministerio de reforma social. Todo eso era parte del avivamiento wesleyano en Inglaterra, ¿no? Bueno, mucha de la historia que hemos visto está en el libro de Juan Kessler, Historia de la Evangelización del Perú, que viene a ser parte de la tesis doctoral de él, que se conoce como Historia de la Evangelización en el Perú y en Chile, ¿no? Entonces, la parte de Perú se ha hecho como libro, ¿no? Acá. Y aquí está digamos, este gráfico que desarrollamos hace un tiempo atrás, periodo de la historia de la Iglesia Evangélica en el Perú, ¿no? Lo he hecho más o menos hasta 2010 y ya podríamos hablar hasta de ahora, de 2020, pero es lo que he desarrollado, he elaborado esto, ¿no? Y he puesto algunos hitos importantes acá. Por ejemplo, el caso de 1822, la presencia de Diego Thompson en el Perú. 1825, llega el misionero John Brigham, 1825. 1849, la capilla anglicana para extranjeros. ¿Sí? La primera iglesia en el Perú fue de extranjeros, 1849. 1877, ¿no? La familia Peterson, que intentó hacer una obra peruana, ¿no? En el Callao, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando? Que era Chicuito, me parece que era el lugar. 1888, Francisco Pensote, que llega al Callao, ¿no? El gran evangelista Pensote, colportor bíblico, que hace una obra, ¿no? También unió a los Peterson. 1890, la formación de la iglesia metodista en el Callao, ¿no? Ya una primera iglesia donde había gente nacional. 1890, Pensote en la cárcel, ¿no? Francisco Pensote es encarcelado por predicar el evangelio, ¿no? Fíjense que en esa época, por predicar el evangelio, te llevaban a la cárcel. Ahora ya no te llevan a la cárcel por eso. Por lo menos, creo que no va a suceder eso aquí en el Perú, a menos que cambie la situación. No sé, pero me parece que eso está difícil de que suceda. Pero hay que estar alertos en todo caso. 1891, la liberación de Pensotti, ¿no? Tuvo unos 10 meses, creo, en la cárcel. 1891, Corte Suprema de Perú establece la legalidad del culto no católico. Miren, 1891. Esto no lo tomamos en cuenta, pero es una decisión del Poder Judicial de aquella época, ¿no? Con respecto a la legalidad del culto no católico, ¿no? O sea que hay libertad de culto desde 1891, pero siempre decimos, no, no hay libertad de culto, ¿no? 1892, Tomás Buch, ¿ya? Se encarga de la iglesia metodista formada en el Callao. 1894, Charles Bray, su obra. Charles Bray llega al Perú y hace su obra de esta iglesia que después va a ser ligada a la Iglesia Evangélica Peruana. 1896, Iglesia de la calle Negreiros, ¿no? Ahí está el trabajo de la misión eh,
de la misión extranjera, creo que así se llama, ¿no? Algo así. La Rayon Mission, la Unión Misionera más allá o del extranjero, se traduce así. Después la Alianza Cristiana Misionera como misión, y la USA, que era la Unión Evangélica de la Iglesia de Sudamérica, ¿no? Sí, la Unión Evangélica Sudamericana. Luego está 1897, la ley de matrimonio civil para no católicos. Eso no es un evento nuestro, pero sí es en cuanto a lo civil, ¿no? En cuanto a las normas, a las leyes, se da en el Perú esto, ¿no? ¿No? La ley de matrimonio civil para no católicos, que hasta esa época estaba prohibido, ¿no? El matrimonio civil era solamente para católicos, ¿ya? No, los no católicos o los protestantes no eran considerados en el registro civil para matrimonio. Hasta eso tuvimos, fíjense, ¿no? Estábamos proscritos por la ley, ¿no? 1903, ley del matrimonio civil para todos, ¿no? Willis y la Iglesia de Santidad también es de esta época, pero la ley de matrimonio civil, la ley de matrimonio para los católicos y luego la ley civil para todos, ya se establece a partir de 1903. Entonces, 1897 y 1903 son dos fechas importantes para aspectos de leyes, ¿no? Y de derechos. 1904, inicio de iglesia Los Peregrinos en Chiclayo, de los cuales no hemos hablado, ¿no? Los peregrinos son una iglesia de santidad, ¿no? Es decir, una iglesia wesleyana, de corte wesleyano. La metodista también es de corte wesleyano, por si acaso, ¿no? 1904, conversión de Eduardo Forga, uno de los fundadores de la obra misión adventista en el Perú. Eduardo Forga se convierte al Evangelio, pero es ganado por misioneros adventistas, ¿no? Y se va a Puno, ¿no? A hacer misión por allá. 1906 llega John Reich a Perú y presencia y hace presencia de la misión esta extranjera que había, ¿no? En el territorio peruano. 1910, David Thomas comienza la obra del Ejército de Salvación, que tampoco hemos hablado, no hemos hablado del Ejército de Salvación. Es una iglesia. Algunos creen que es un movimiento cristiano nada más o una especie de ONG, algo así, porque ellos se dedican a la ayuda social, ¿no? Y su estilo de formación es de un ejército, ¿no? ¿No? Usan uniforme, ¿no? Y tienen los soldados y tienen sus oficiales y sus oficiales, ¿no? ¿No? Llegan a general, no sé si coronel, ¿no? Capitán, alférez y todo, usan esa nomenclatura militar, ¿no? Pero es una iglesia. 1911, Crane, misionero pentecostal, llega al Perú, ¿no? Todavía no estaba como Asamblea de Dios, sino simplemente como pentecostal. 1913, lucha por la libertad de culto, ¿no? Aunque ya había ese aspecto aquí en que, que la Corte Suprema había dado, entonces, la legalidad del culto, todavía a nivel de las leyes, a nivel de la Constitución, todavía la Iglesia Católica tenía peso, ¿no? Y entonces comienza la lucha en 1913. 1914, inicio de la Iglesia de Nazareno del Perú en Pacasmayo, ¿no? La Iglesia de Nazareno también es otra iglesia de corte de santidad. Si se dan cuenta, las iglesias de santidad, entonces son la Iglesia de Nazareno, la Iglesia de Santidad, la Iglesia de los Peregrinos, la Iglesia Metodista, la Iglesia Wesleyana y también las iglesias de santidad. Hay iglesias que se llaman Iglesia de Santidad específicamente, ¿no? Son entonces alrededor de unos 10, 12 movimientos y quizás puede haber más, ¿no? Ya, la Iglesia Cuadrangular también, por ejemplo, es una de ellas también, ¿no? A ver, en 1915, John A. McCain en Lima, el inicio de la obra presbiteriana de los Hermanos Libres, ¿no? Empieza entonces ahora
conocida como la Iglesia de los Hermanos Libres. 1916, formación de iglesias relacionadas con iglesias de la calle Negreiro, o sea, de la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Y se hace el Comité de Cooperación Misionera también, es un nuevo comité. 1919, Hulbert y Baker, misioneros de Asamblea de Dios, llegan a Macate, ¿no? A la zona de Chimbote. Ahí forman la primera iglesia de Asambleas de Dios, ¿no? En Macate. Ya no existe, ¿no? Ya no existe. Yo he estado por Jimbe, que es un pueblo cercano a Macate, ¿no? Pero ya no existe esa iglesia en Macate, por lo menos la iglesia original. No sé si habrá una iglesia en Macate, hasta ahora no, cuando estuve en asambleas no recuerdo que haya habido algún representante de Macate. 1921, avivamiento presbiteriano con Calvin Mackay. Calvin Mackay se fue a Cajamarca, me parece, por ahí al norte estuvo. 1922 se forma la iglesia evangélica con Juan Rich, ¿no? Ya el nombre comienza, eh, aunque el movimiento existía, la iglesia Negreiro existía y se conocía como iglesia evangélica peruana, pero en el 22 se forma ya como una denominación, ya no con la idea original de hacer una iglesia evangélica para el Perú, donde, y todas las demás deberían estar ligadas a ella, ¿no? Sino ahora es una denominación, nada más, una denominación entre las otras. 1925, Raymond Clark, el misionero de la Alianza Cristiana y Misionero, ¿no? Que fue el director del Instituto Bíblico de Lima, que va a llegar a ser el Seminario Bíblico de La Molina. 1928, obra de la Alianza Cristiana y Misionera en Huánuco, el trabajo de la IAP y la misión extranjera, ¿no? Ya. 1933, primer Instituto Bíblico Interdenominacional, ¿no? Es el que le estaba mencionando que lo preside eh, este hermano eh, Raymond Clark, ¿no? 1940, fundación de CONEC, el Concilio Nacional Evangélico, la primera institución que va a representar a la Iglesia Evangélica y que va a ser la principal institución, ¿no? Por muchos años, hasta que luego se forma UNICEF. Ahí vamos a ver también la fecha de cuándo se hace eso. 1940, desarrollo pentecostal. Ya a los 40 comenzamos a verse un mover muy fuerte del pentecostalismo. 1951, la obra bautista en Miraflores. 1954, la ruptura entre la IEP y la Alianza. Luego, en 1955, la Iglesia Alianza se forma en Lima, la iglesia que va a ser luego la iglesia del Lince, ¿no? 1960, obra bíblica bautista. 1963, la iglesia presbiteriana del Perú se va formando ahí. La iglesia, en 1963 también, el primer senador evangélico. Es la primera vez que un evangélico llega a ser, digamos, senador de la República, ¿no? O político, es decir, congresista, ¿no? José Ferreira García, ¿no? Quien fuera hermano de nuestro hermano Pedro Ferreira, director de Radio del Pacífico. 1973, Lima, el encuentro con Dios, ¿no? Se comienza como movimiento en la Alianza Cristiana y Misionera, en la iglesia de Lince, ¿no? Es la iglesia que se formó por 1955, ¿no? 1980, intento de evangélicos al Congreso, ¿no? Hay un movimiento y un mover, creo que el movimiento se llamó FE, me parece al comienzo, y se unió a la Convergencia de esa época, no recuerdo el nombre que le pusieron al grupo, pero lo llamaban Convergencia, pero no hubo ningún representante evangélico de ese grupo que llegara al Congreso. 1983, Movimiento Misionero Mundial se va formando. 1984 aparece el Yo Soy como iglesia ya. 1985, Agua Viva también aparece.
1985 evangélicos que postulan al Congreso y no lo logran tampoco. 1985 aparece Palabra de Fe. 1985 Camino de Vida también, como iglesia. 1985 Seminario Evangélico de Lima, que va a recibir el reconocimiento o autorización a nombre de la Nación. 1986 Centro Vida, es una iglesia eh, que creo ya cambió el nombre, que era de Manuel Gutiérrez, ¿no? Un pastor peruano que radicó mucho tiempo en Estados Unidos. 1987 aparece la Bíblica Emmanuel, la Iglesia Bíblica Emmanuel, ¿no? Que viene a ser una escisión de gente que sale de la alianza de la Iglesia del Lince. 1989 Seminario Bíblico Andino, es decir, el Seminario Bíblico Andino es creado en base al Instituto Bíblico Superior de la Asamblea de Dios y basado en el antiguo Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios, el IBAC. Entonces, el Seminario Bíblico Andino va a tener reconocimiento a nombre de la nación, al igual que el Seminario Evangélico de Lima. 1990, evangélicos al Congreso. Y aquí curiosamente hay 21 evangélicos que llegan al Congreso. Y uno de ellos va a llegar a ser, bueno, aparte de ellos, vamos a tener también un primer vicepresidente. No es un primero, era el segundo vicepresidente, creo. El segundo vicepresidente, en realidad, sí. ¿No? Carlos García y García. Hermano Carlos, tenía tu nombre, era homónimo tuyo, ¿no? Ya. Bueno, Carlos García y García, eso sí, el segundo apellido era García y García, García también. Bien, entonces, este, él fue pues en la época del autogolpe de Fujimori, él fue quitado, ¿no? La plancha de esa época, y bueno, son épocas diferentes, la de los 90 también, ¿no? 1992, la formación del FIPAC, la Fraternidad Internacional de Pastores Cristianos, que todavía existe. Es un movimiento que antes hacía grandes congresos, que ya hoy día solamente hay reuniones, creo, una vez a la semana, creo, no sé cómo es el asunto ahora. En 1994, iglesias carismáticas, ¿no? Que van fortaleciéndose. 1996, iglesias independientes. No es que aparezcan ahí, ¿no? Sino que ya van teniendo perfil. 1998, formación de redes, las redes de pastores, que luego van a formarse en fraternidades, y luego confraternidades, ¿no? Tanto de pastores o de iglesias, ¿no? 1998, iglesias apostólicas, ¿no? Y ya aparece este nombre. En el año 2000 aparece la IPCristo-P, Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? El 2001, la Red Apostólica Internacional, es un movimiento que está en Salamanca. 2003, desarrollo del Ministerio Quíntuple, se va a afirmar eso en los movimientos de fe y en los movimientos apostólicos. En el 2004 se forma el STEC Perú, que fue el seminario anterior a que llegó a tener eh, autorización del Estado peruano para dar título de la nación, y que de paso dentro de la historia se ha quedado, es una historia. Hemos dado títulos a 16 hermanos, ¿no? 16 graduados y 16 que obtuvieron su título a nombre de la nación, ¿no? 2004, formación de UNICEC, la Unión Nacional de Iglesias Cristianas, ¿no? Eh, Básicamente dice Unión Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Ese es el nombre que tiene esas siglas, UNICEF, ¿no? Agrupa las iglesias independientes y carismáticas. Y 2009, la obra Menonita en Lima también, ¿no? Una obra que estaba en el sur y en el norte también, pero que no sé cómo estará en el día de hoy, ¿no? Hasta ahí hemos llegado en este perfil. Había que
bajo este perfil buscar otros elementos porque ya han pasado, unos 15 años, ¿verdad? Y en 15 años hay muchas cosas que han pasado, ¿no? Por ejemplo, el Seminario Bíblico Andino ha perdido su autorización. El Seminario Evangélico de Lima también. Y se convirtió de paso en universidad. Los dos eran universidad, pero también desaparecieron en esa categoría. Entiendo que hoy más bien el Seminario Evangélico de Lima está viendo esa propuesta de volver a ser universidad y se le está dando el permiso para eso. El otro caso es que también el STEC, que también lo tuvimos hasta 2019 nada más, ¿no? Ahí terminó el trabajo del STEC y después para el 21-22 empezó el trabajo del Seminario Bíblico de la IP Cristo P, que básicamente está ligado a la denominación IP Cristo P, ¿no? El STEC era de la misión, era también ligado a la IP Cristo P, pero abierto a las denominaciones, ¿no? Tuvimos más bien alumnos de diferentes lugares. En fin, aquí tenemos entonces más o menos el perfil de este trabajo.